Saludos cordiales, ¿cómo están? Yo soy el pastor Han-Gyun Lee y voy a compartir acerca de la historia de la misión Buenas Nuevas. Antes de hablarles de la historia de nuestra misión, hace 2000 años Jesús vino a este mundo. Fue crucificado para perdonar nuestro pecado y después de que resucitó, ¿cómo es que fue transmitido hasta nosotros este evangelio? Quisiera explicárselos de una manera sencilla. Además, cómo inició nuestra misión y cómo Dios ha trabajado dentro de nuestra misión. Mientras Jesús vivía en esta tierra, no escribió ningún libro, sin embargo, entrenó a sus discípulos. Después de que Jesús resucitó, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio con denuedo. El primero en escribir sobre la historia de la iglesia cristiana primitiva fue una persona llamada Eusebio. Su libro sobre la historia de la iglesia, el libro de los mártires de John Fox y el rastro de sangre escrito por J.M. Carroll, al ver estos libros de la historia de la iglesia y los apóstoles que recibieron la enseñanza de Jesús mientras que predicaban el Evangelio, ¿cuál era su fin? Y la iglesia que predicaba el Evangelio, ¿cuánto sufrimiento tuvo que pasar para cuidar el Evangelio? Y toda la dificultad que tuvo, todo esto está descrito en estos libros. Al ver los escritos de estos autores, dice que entre los 12 discípulos de Jesús, ¿quién era el menor y también el que vivió por más tiempo? Fue el apóstol Juan. Con la muerte de Juan, finalizó la era apostólica. Sin embargo, estos apóstoles entrenaron a sus discípulos. Los principales discípulos del apóstol Juan fueron Ignacio y Policarpo. Los discípulos tuvieron la función de trasladar la fe y la vida de creencia que tan puramente aprendieron a la siguiente generación. Generalmente los autores de la historia de la iglesia los llaman posapostólicos. Cuando se habla de posapostólicos se dice pos. Quiere decir lo siguiente o la continuación de los apóstoles, quienes le trasladaron la fe y la vida de creencia pura que habían aprendido a la siguiente generación. Por eso se llamó posapostólico. Ignacio y Policarpo, estos dos posapóstoles, fueron mártires anunciando el Evangelio. Ignacio fue mártir siendo devorado por animales salvajes hambrientos y Policarpo fue quemado. Ignacio entrenó a un discípulo llamado Hermas. Los autores dicen que ese Hermas es el mismo que aparece en Romanos capítulo 16, versículo 14. Y también Policarpo entrenó a sus discípulos. El discípulo principal de Policarpo fue Ireneo. Y a su vez, Ireneo entrenó a Hipólito como su discípulo. Cuando se predicaba el Evangelio, siempre había persecución y opositores. Al entrar el Evangelio a la comunidad judía, recibió persecución por parte del judaísmo. Este Evangelio, al entrar a Roma, recibió persecución del Imperio Romano. Pero la iglesia seguía anunciando el Evangelio. Aunque recibía mucha aflicción y persecución, la pureza y vitalidad espiritual del Evangelio fue expandida. Y luego la sangre de muchos mártires fue derramada. Por aquella sangre el Evangelio conquistó Roma. Finalmente, en el año 313 después de Cristo, en el imperio de Constantino, el cristianismo fue oficializado. La persecución y la tribulación resaltaron más la fe de aquellos mártires y fueron un sólido nutriente para su crecimiento. Desde el año 50, los cristianos recibían grandes persecuciones por parte del Imperio Romano, y así fue durante 250 años hasta que el cristianismo fue oficializado.
Al ver los registros que dejaron los autores, dice que hubo 10 grandes persecuciones por parte del Imperio Romano. La persecución fue tan severa que los cristianos entraron en tumbas subterráneas ubicadas a las afueras de Roma. Ahí cavaron cuevas y no podían ver la luz del sol. Ellos le sirvieron al Evangelio en una situación en la que si eran arrestados podían perder la vida en cualquier momento. Estando en las tumbas subterráneas, los cristianos le servían al Señor. A aquellas tumbas subterráneas se les llamó catacumbas. Los historiadores describieron la vida de los cristianos de la iglesia primitiva. Era persecución sobre la tierra y oración debajo de la tierra. De esa manera lo describieron. El Imperio Romano pensaba que destruiría a la iglesia si la perseguía físicamente, pero a pesar de que la acorralaba incesantemente, la iglesia crecía con más fuerza. Por eso Satanás empezó a buscar una nueva estrategia. Y además de la persecución física, aparecieron personas que atacaban ideológicamente a la iglesia. Para proteger a los hermanos débiles contra esta ofensiva ideológica y por la necesidad de cuidar la verdad del Evangelio, la iglesia contraatacó estos ataques ideológicos, abogando energéticamente en defensa del Evangelio y demostrando su verdad mediante escritos. A las personas que se dedicaron a realizar este servicio se les llamó apologetas. Dos de los más representativos entre los apologetas fueron Justino y Tertuliano. Justino fue martirizado como apologeta. Aún así, el Evangelio conquistó el Imperio Romano y el cristianismo fue oficializado. Y durante el periodo del emperador Teodosio, el cristianismo fue declarado como la religión oficial del Estado. Pero a medida que el cristianismo se volvió público, la persecución desapareció y de esta manera el cristianismo instantáneamente se secularizó. El Evangelio conquistó a Roma más allá de la ola de persecución. A medida que el cristianismo se hizo público, la iglesia ganó en cantidad, pero los historiadores nos dicen que ha perdido mucho en su calidad. Por eso, el edicto oficial emitido por Constantino en el año 313 después de Cristo, por un lado había agradecimiento por la ausencia de persecución, pero los historiadores dicen que con esto se inició una poderosa inundación de corrupción en la iglesia. A medida que la persecución desaparecía por la oficialización del cristianismo, la pureza de la iglesia se iba perdiendo. Por esta razón, los líderes cristianos comenzaron a perder interés de creer en el Evangelio del perdón eterno de los pecados a través de la sangre preciosa de Cristo, la fe de que somos justos y las claras evidencias de la salvación. Y después del siglo V, la Iglesia Católica Romana empezó a crecer. El Evangelio y la Iglesia se corrompieron y así permanecieron hasta el siglo XVI, cuando sucedería la reforma religiosa de Martín Lutero. En la época medieval, por un periodo de alrededor 1000 años, se vivió una era de gran oscuridad. Pero incluso en esta época oscura, hubo siervos preciosos, obreros del Evangelio y creyentes de la fe que hallaron la verdad del Evangelio. Debido a la persecución, es un hecho que se perdieron muchos datos, por eso es una pena que no podamos conocer sus vidas en detalle. Pero incluso de esa época oscura hay registros de valiosos trabajadores de la fe que se dieron cuenta de la verdad del Evangelio y predicaron esa verdad del Evangelio. Hasta ahora hay muchos académicos que están estudiando sobre esto. Por ejemplo, en el siglo XIV, en Francia, había un gran obrero del Evangelio llamado Pedro Baldo. Pedro Baldo fue muy perseguido por oponerse a la corrupta doctrina de la Iglesia Católica Romana. A las personas que siguieron a Baldo se le conocía como valdenses, según los datos de algunos historiadores. Se registra que más de 1 millón de cristianos valdenses fueron asesinados por los católicos.
En el siglo XIV, John Wycliffe, un joven y sobresaliente profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra, al darse cuenta de la verdad del Evangelio sobre cómo la sangre que Jesús derramó en la cruz ya ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha justificado, predicó con denuedo este Evangelio. En aquel entonces, muchos eclesiásticos no conocían la Biblia correctamente y eran muy corruptos. Wycliffe fue fuertemente criticado y, acusando al Papa como el anticristo, sufrió muchas dificultades. Wycliffe tiene un nombre muy glorioso. A él se le conoce como la estrella de la mañana de la Reforma. Llegando al siglo XV, en Bohemia, actualmente República Checa, Jerónimo y Jan Hus de Bohemia se levantaron y predicaron el Evangelio con determinación, siendo Jan Hus el director de la Universidad de Praga. Él fue quemado a la edad de 46 años por predicar el Evangelio. Al leer los testimonios y los escritos de Hus, surgió un corazón de mucho respeto por aquellos que amaron el Evangelio como él, a quienes no les importó sacrificar sus propias vidas para guardar el Evangelio puro y mediante su predicación preservar el Evangelio. Por eso el día de hoy podemos encontrarnos con este precioso Evangelio, así pude sentirlo en mi corazón. En el siglo XVI, casi al mismo tiempo de Martín Lutero en Alemania, William Tyndale, estando en Inglaterra, también se dio cuenta de la verdad del Evangelio y lo predicó. Él comprendió que para abrir los ojos espirituales de una persona era necesaria la lectura de la palabra de Dios. Por eso, William Tyndale dedicó toda su vida a traducir y publicar la Biblia. Debido a esto, no pudo vivir en Inglaterra, pues lo echaron de Inglaterra y se fue a otros países de Europa para poder continuar publicando, traduciendo, distribuyendo la Biblia y haciendo el trabajo del Evangelio. Al hacer esta obra, fue quemado. ¿Qué tipo de oración hizo Tyndale antes de ser martirizado? Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Orando así, ahora desaparezco como humo en la hoguera. En Escocia, John Knox, y en Suiza, Ulrich Zwingli, asumieron el liderazgo de la Reforma. Además, en el siglo XVI hubo un grupo llamado los Anabaptistas, quienes se opusieron al bautismo infantil de niños no salvos. Los Anabaptistas creían que el bautismo debe recibirse después de tener la fe en que los pecados son perdonados y se es renacido. El bautismo infantil se da cuando los niños aún no se han dado cuenta de sus pecados y tampoco conocen el poder de la sangre en la cruz. Pero muchos creen que por haber sido bautizados de niños ya son salvos y pueden ir al cielo. Esta creencia es falsa y le causa serios problemas a la fe. Por eso el bautismo infantil es inválido y después de recibir el perdón de los pecados y nacer de nuevo, debe ser bautizado nuevamente. Los anabaptistas fueron perseguidos por haber exhibido esta opinión. El centro de la fe de Lutero, descrito en una sola frase, sería el evangelio de obtener la justificación a través de la fe. La fe de Lutero se resume en tres solas. Solas en latín significa solo. Estas tres solas son solo la Biblia, solo la gracia, solo por fe. A estas tres creencias se les conoce como las tres solas. Se puede decir que este es el centro de la reforma de Lutero y el corazón de la fe de Lutero. Lutero dijo un dicho muy famoso: escurre la ropa y saldrá agua. Escurre la Biblia y saldrá sangre. Si escurre el Antiguo Testamento, saldrá la sangre del Cordero, y si escurre el Nuevo Testamento, saldrá la sangre de Jesús. Incluso si apuñalas cualquier lugar de la Biblia, la sangre de Cristo saldrá. Si no ves la sangre en la Biblia, estás espiritualmente ciego. Él dejó estas palabras. En el siglo XVII, el puritano John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, se levantó y predicó el Evangelio con valentía. Existen muchos grandes obreros evangélicos
si leo los testimonios de estas personas, tengo mucho respeto por ellos y mi cabeza se inclina por sí sola, pero personalmente leí el testimonio de John Bunyan. Fue de mucha gracia y me conmovió en gran manera. Cuando John Bunyan estaba muy preocupado por el problema de su pecado y de cómo recibir la salvación de su alma, una voz llegó a su corazón. ¿Quieres dejar tus pecados y entrar al cielo? ¿O quieres ir al infierno con tu pecado? Mientras escuchaba esta voz, se preocupó mucho por su pecado. Un día leyó en la Biblia las palabras de Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando estas palabras llegaron a él, fue salvo por la fe y fue encarcelado por predicar el Evangelio. Después de estar encarcelado durante 6 años, al salir volvió a predicar el Evangelio y fue encarcelado nuevamente por otros 6 años. Entonces estuvo preso durante 12 años, pero después de salir de la cárcel estaba predicando de nuevo el Evangelio. Fue encarcelado por otros 6 meses y durante ese tiempo tuvo una profunda comunión con el Señor. Él escribió un famoso libro llamado El progreso del peregrino. Se dice que Charles Spurgeon, quien es conocido como el príncipe de los sermones, leyó más de 100 veces El progreso del peregrino de John Bunyan. Este es un libro que les recomiendo que lean si tienen la oportunidad, El progreso del peregrino, escrito por John Bunyan. Cuando llegó el siglo XVIII, los moravianos predicaban el Evangelio centrándose en el conde de Zinzendorf. En Inglaterra había un evangelista muy valioso llamado George Whitefield, quien recibió la salvación 3 años antes que John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, y predicaba el Evangelio. John Wesley asistió a una reunión el 24 de mayo de 1738 en la calle Aldersgate, en Inglaterra. El pintor William Holland daba una introducción a los romanos escrita por Lutero. John Wesley, al escuchar lo que él leyó, recibió la salvación y fue libre del pecado. Así nació la Iglesia Metodista. ¿Conocen el himno Gracia Admirable? 나 같은 죄인 살리신 그 찬송 아시죠? John Newton, que recibió la salvación y predicaba el Evangelio, fue quien lo compuso. John Newton fue originalmente un traficante que vendía esclavos negros de África. Un día este hombre se da cuenta de este maravilloso evangelio de la gracia en la que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados y le entrega su vida al Señor. Newton dijo esto: si vamos al cielo, la gente se sorprenderá con 3 hechos. Que la mayoría de la gente que creíamos que sin duda irían al cielo, no están allí. Que muchas personas que creíamos que nunca podrían llegar, están allí. Y en tercer lugar, el hecho de que yo, John Newton, vine al cielo. Él dejó este famoso dicho. El famoso himno Gracia Admirable, compuesto por John Newton, fue producto del agradecimiento por la gracia que le salvó y lavó todos sus pecados, aun aquellos pecados vergonzosos, aterradores y llenos de maldad. Algo más sobre Newton. Una vez que Newton envejeció, aunque seguía predicando, ya no era como antes. Por eso los ministros menores le decían que toda su vida había predicado el Evangelio. También por medio de él muchos volvieron a Jesucristo, pero que ahora, estando en una edad avanzada, ya era el tiempo de dejar su ministerio, descansar y delegar el ministerio a sus discípulos. John Newton se enojó abruptamente y dijo:
Este anciano malvado que era traficante de esclavos aún puede abrir su boca para testificar del amor de Cristo que lo salvó. Ustedes me piden que ya no testifique de este amor. Se dice que él predicó el Evangelio hasta que regresó al seno del Señor. En el siglo XIX, los principales predicadores fueron Charles Spurgeon, quien es llamado el príncipe de los sermones de Inglaterra, D.L. Moody, de los Estados Unidos, Hudson Taylor, de Inglaterra, y Charles Stott. Estas personas predicaron el Evangelio. Charles Spurgeon no recibió ninguna educación teológica ni había sido ordenado como pastor. Su abuelo y su padre sí fueron pastores. Sin embargo, cuando él tenía 15 años, el 6 de enero de 1850, estaba buscando el Evangelio de la Salvación. Visitaba diferentes iglesias. Aquel día había nevado tanto que no pudo llegar a la iglesia a la cual quería asistir. Entonces pensó en ir a una iglesia más cercana. Al ver al lado suyo estaba una iglesia primitiva metodista. Entró, pero el pastor no pudo llegar a causa de la nieve. Entonces, un hermano de la iglesia pensó, el pastor no puede venir, por eso en lugar de él yo voy a predicar. Y con el tema de los que esperan a Jehová en el libro de Isaías, compartió la palabra. Al escuchar esta palabra, Spurgeon recibió la salvación. Después de recibir la salvación, compartió el Evangelio con denuedo, luchó muchas peleas con los teólogos liberales. De Estados Unidos, D.L. Moody predicaba el Evangelio en el centro de Chicago y viajaba hasta Inglaterra. Él también, desde pequeño, iba a la iglesia y tampoco tenía estudios teológicos. Era un predicador que ni siquiera había sido ordenado como pastor. Sin embargo, Moody le predicó a tantas personas que se podría decir que fue el mejor predicador del siglo XIX. Se sabe comúnmente que el mejor sermón de D.L. Moody se le conocía como las 3 R's. La R en inglés, Ruin by Sin, quiere decir la caída por el pecado. Redemption by Christ, la redención de Jesucristo. Regeneration by the Holy Spirit, el renacimiento por medio del Espíritu Santo. Esta era la mejor predicación de D.L. Moody sobre cómo fuimos corrompidos por el pecado, donde les hacía darse cuenta de cuán grave y peligroso resultaba ser el pecado para que se arrepintieran. Y en segundo lugar, de cómo la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz y nos redimió del pecado y la destrucción. Compartió también que debemos renacer por medio del Espíritu Santo. El Evangelio que nuestra misión comparte es exactamente el mismo que compartieron estos predicadores del Evangelio. Uno de los principales evangelistas del siglo XX es Richard Wurmbrand, quien experimentó grandes dificultades por parte de los comunistas mientras predicaba el Evangelio en Rumania. Richard Wurmbrand fue originalmente miembro del Partido Comunista. Era completamente ateo y comunista. Un día, esta persona contrajo tuberculosis y debido a esto pudo ver el aspecto de su alma delante de Dios. Al leer la Biblia, se dio cuenta de este maravilloso evangelio en el cual Jesús perdonó todos nuestros pecados y nos justificó con su sangre derramada en la cruz. Después de esto, mientras predicaba el evangelio, sufrió mucho y pasó mucho tiempo en prisión. Richard Wurmbrand se ganó el glorioso nombre de mártir viviente. Aunque Wurmbrand recibió la salvación y estaba agradecido de haber escuchado el Evangelio, tenía carga acerca de tener que abandonar su propia carne con respecto a la tribulación sufrida al predicar el Evangelio. Mientras leía la Biblia, veía que el sendero de Jesús era el camino de la cruz por donde había mucha aflicción. Y aunque le agradaba el Evangelio, tenía carga de recibir aflicción a causa del Evangelio.
Un día, mientras tenía un conflicto sobre esto, escuchó la voz de Dios en su corazón. Ven a mi camino, no le temas a la cruz. Encontrarás que la cruz es la mayor alegría. Al escuchar esta voz, le entrega libremente su vida al Evangelio. Y hablando de otros predicadores representativos en el siglo XX, en la Canadian People's Church está Oswald J. Smith y podemos mencionar al pastor Oxo Park, quien fundó y dirigió la misión Buenas Nuevas. Si tuviera mucho tiempo, sería bueno que les presentara a todos aquellos preciosos predicadores que entregaron su vida hasta llegar a ser mártires por causa del Evangelio durante los 2000 años de historia del cristianismo. Pero, dado que el tiempo es limitado, únicamente presenté brevemente acerca de estos preciosos y deslumbrantes predicadores del Evangelio en los 2000 años de historia del cristianismo. A partir de ahora, me gustaría comentarles brevemente de cómo se ha establecido la misión Buenas Nuevas y cómo Dios nos ha dirigido. Primeramente, voy a contarles sobre los antecedentes de cómo se estableció la misión WEC en Inglaterra, ya que está relacionada con nuestra misión y es importante conocerlos. Había un agricultor en Inglaterra llamado Vincent. Era el dueño de una granja muy grande. Él tuvo que ir a Irlanda para participar en una carrera de caballos, pero al terminar la carrera perdió el último barco y tuvo que pasar la noche en Irlanda. Se preguntó dónde pasaría el tiempo esa noche. Entonces, en un teatro de Dublín vio una pancarta que estaba colgada. El título de esa pancarta decía Moody y Sankey, y pensó, ¿qué sería Moody y Sankey? Cuando entró, Moody estaba celebrando una reunión para predicar el Evangelio. Antes de que Moody hablara, el cantante cristiano Sankey entonaba los himnos del Evangelio. Vincent era un hombre al que no le agradaban los pastores cristianos. Después de entrar al teatro, vio que Moody estaba haciendo una campaña evangelística y se dijo, de todos modos ya entré, así que voy a escuchar. Toda su vida estaba descrita en el sermón que por 1 hora había impartido Moody. Así que pensó, ¡wow! ¡Qué palabra más asombrosa! Mi vida está descrita en este sermón de 1 hora. Mañana vendré a escuchar una vez más. Al escuchar la predicación de Moody, Vincent pudo recibir la salvación. Y pensó que escuchar y comprender ese precioso evangelio no debía ser algo solo para él. Tenía un amigo cercano y su nombre era Edward Stud, quien también era agricultor. Él, estando en la India, en el tiempo en que era una colonia británica, logró reunir mucha fortuna. Luego, al regresar a Inglaterra, quería disfrutar de la vida gastando ese dinero. Vincent llamó a Edward Stud y le dijo, debes llegar rápidamente a Dublín. Hay una razón por la que debes venir. Si no estás muy ocupado, ven rápido. ¿Qué pasa? Solo date prisa. Debido a que ellos tenían una gran amistad, eran muy cercanos y se tenían confianza, Edward Stud aceptó la invitación de Vincent y participó a la campaña de Moody. Asistió a una reunión de Moody, escuchó la palabra y tuvo comunión. En 1877, Edward Stud recibió la salvación.
Cuando Edward Studd escuchó el Evangelio, tenía mucho agradecimiento y veía que el Evangelio era tan precioso que empezó a dedicarse a salvar almas. Entonces decidió vender todos sus caballos de carreras que tanto le gustaban para predicar este Evangelio. Especialmente por tener hijos, este hombre consideraba importante predicar el Evangelio a los niños. Durante los fines de semana, invitaba a predicadores del Evangelio a su casa, les servían comida, y a su vez ellos jugaban y pasaban tiempo con los niños. Edward Studd amaba las carreras de caballo y era bueno para los deportes y la caza. A los niños también les gustan las carreras de caballos y los deportes porque lo heredaron de su padre. Un día, un predicador fue invitado a la casa de Edward Studd. No era una persona a la que le gustaran los deportes, sino que era una persona tranquila. Aquel predicador tranquilo se sentó con los 3 hijos de Edward y les enseñaba. Entonces, con la palabra de San Juan 3:16, los 3 hijos pudieron recibir la salvación. El segundo de sus hijos se llamaba Charles Studd. A Charles Studd le gustaba mucho el deporte llamado cricket y era el mejor jugador del país. También fue capitán del equipo de cricket de Cambridge y fue reconocido como el mejor jugador del Reino Unido. Charles Studd recibió la salvación, pero en lugar de predicar el Evangelio, el amor por las cosas del mundo seguían llegando a su corazón. Era el mejor jugador de cricket del Reino Unido. Debido a la alegría de ser reconocido por la gente, su corazón se inclinaba hacia el gozo del mundo. El amor de Cristo poco a poco empezó a enfriarse y pasó unos 6 años muy lejos del Señor. Un día, uno de sus hermanos, George, contrajo una enfermedad muy grave y quedó inconsciente. Entonces él pensó que podría morir. En aquel momento, Charles contemplaba la muerte de George y se preguntaba, ¿qué pasará si George muere? Al ver esa situación, pensó que el honor, popularidad, dinero y las cosas de este mundo no sirven de nada frente a la muerte. Y luego, gracias a George, Charles Studd fue a la iglesia cada vez más a menudo y a medida que se alejaba más del mundo, el gozo de la salvación se restauraba nuevamente en él. Y cuando comenzó a predicar el Evangelio, pudo sentir que el gozo de llevar un alma a Cristo era incomparable con cualquier otro gozo en el mundo. Y mientras saboreaba el gozo de la predicación, su corazón abandonó el campo de cricket y dejó de visitar el campo de juego del cricket. Nada en el mundo es eterno. No somos todo en el mundo, el cuerpo no lo es todo, existe el alma, que es más importante que el cuerpo. Este mundo es pasajero y al dejar este mundo nos espera la vida en el mundo que es eterno. Al darse cuenta de que solo la vida en este mundo eterno es lo que realmente vale la pena, empezó a predicar el Evangelio en todo momento. Mientras estaba predicando el Evangelio, se salvaron 6 entusiastas del cricket que eran muy famosos en su universidad y fueron conocidos como Cambridge 7. Estas personas recibieron la salvación y poniendo todo su corazón en la evangelización, hasta ahora se les conoce como sinónimo de movimiento evangelístico estudiantil. Los 7 fueron a China como misioneros. Después de regresar de China, a sus 50 años, vio un letrero en una puerta con una frase que decía,
Los caníbales desean misioneros. Y se fue a una misión del Congo, África. Tenía 50 años, su cuerpo estaba enfermo, sin patrocinios y con una fuerte oposición de su esposa para que no fuese a África. Sin embargo, Charles Stott ingresó a la República del Congo, allí predicó el Evangelio durante 18 años y en 1931 regresó al seno del Señor estando en África. Charles Stott se describió a sí mismo como alguien que se juega la vida por Dios. Y su yerno fue el doctor Norman Grapp. El doctor Grapp escribió la biografía de Charles Stott. Y el doctor Norman Grapp dice esto: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces cualquier sacrificio que haga por Él nunca será grandioso. Él dejó estas famosas palabras. Cuando Charles Stott estaba vivo, fundó en Inglaterra una misión llamada WEC. Cuando Charles Stott falleció, le encargó la misión WEC a su yerno, el doctor Norman Grapp. Ahora, el doctor Norman Grapp era el presidente de la misión WEC. El doctor Norman Grapp tenía un asunto por el cual ir a Tokio, por eso tomó un vuelo al aeropuerto de Haneda en Tokio. Estaba hablando con la persona que estaba a su lado en el avión y le preguntó: hola, ¿cómo está? ¿A dónde se dirige? Voy a Corea vía Tokio. Ah, ¿de verdad? ¿Para qué va a ir a Corea? Me invitaron a ir a Corea como expositor de un seminario bíblico para anunciar el Evangelio. ¿Ah, sí? ¿Y cuál dijo que era su nombre? ¿De qué misión es? Ah, sí, mi nombre es J. Charlebis. Entonces, ¿usted es el famoso doctor Charlebis que trabaja para el avivamiento juvenil? Sí, señor. ¿Quién es usted? Mi nombre es Norman Grapp, de la misión WEC en Inglaterra. Entonces, ¿usted es el famoso doctor Norman Grapp de la misión WEC en Inglaterra? Sí, así es. Ellos dos, al escuchar sus nombres, se reconocieron, aunque se habían encontrado en el avión por casualidad. Ese día, el doctor Jarvis le dijo al doctor Norman Grapp: si no está muy ocupado, ¿podría acompañarme a Corea? El doctor Norman Grapp respondió: escuché que en Corea hay un avivamiento muy grande y acelerado del cristianismo. Escuché que los cristianos de Corea oran fervientemente desde la madrugada. ¿Es necesario que vaya a un país donde ya existe un fuerte avivamiento? Me dedico a enviar obreros del Evangelio a países donde no ha llegado el Evangelio. El doctor Charlebis le dijo al doctor Norman Grapp: si va a Corea, realmente encontrará a muchas personas en las iglesias, pero no muchos de ellos tienen en su corazón la fe de ser justos y haber recibido el lavamiento de los pecados de manera precisa. Sería bueno que vaya y lo vea por usted mismo. Por la recomendación del doctor Charlebis, el doctor Norman Grapp asistió a la campaña de Chuamsan, que se ubica al lado de Daegu. En esa ocasión, cientos de personas se reunieron por la noche. Los cristianos coreanos en cualquier lugar de la montaña, llevando rocas y raíces de pino, invocaban, clamando a gritos: ¡Señor! El doctor Charlebis siempre estaba dando conferencias por la noche. El doctor Charlebis subió al escenario. Buenas noches a todos. Originalmente se supone que debo dar el mensaje.
El Espíritu Santo de Dios me dijo que hoy el doctor Norman Grapp, el presidente de la misión WEC de Inglaterra, está más que feliz de estar aquí y le encantaría predicar la palabra. Vamos a invitar al doctor Norman Grapp. De repente tuvo que salir al púlpito. El doctor Norman Grapp predicó la palabra acerca de la vida de los cristianos renacidos y los miembros de la iglesia que estaban escuchando la palabra comenzaron a dormirse uno a uno. Cuando una persona renacida escucha la palabra del predicador renacido, el corazón revive y se fortalece. ¿Por qué la gente empieza a dormirse de esa manera? ¿Cómo está haciendo la interpretación?, le preguntó a su intérprete. ¿Lo está haciendo bien? ¿Qué está interpretando? Bueno, lo estoy haciendo de esta manera. Al verlo, no había ningún problema. El doctor Norman Grapp pensaba cuál sería el problema. Mientras meditaba, el doctor Norman Grapp hizo una pregunta. Entre ustedes, aquellos que están seguros de haber renacido, recibiendo el lavamiento de todos sus pecados, por favor, esas personas levanten su mano derecha delante de Dios. Entre los cientos de asistentes, solo 4 o 5 personas levantaron la mano y aún ellos lo hicieron sin tener mucha confianza. El doctor Norman Grapp se dio cuenta cuál era el problema. Había muchas personas que van a la iglesia en Corea, invocan el nombre del Señor, tienen celo por Dios, sin embargo, no conocen el evangelio verdadero de cómo fueron lavados todos sus pecados con la sangre de Jesús, ni cómo nacer de nuevo. Por eso el doctor Charles me dijo que debía visitar Corea. Después de la campaña, el doctor Norman Grapp hizo escala en Tokio y regresando a Inglaterra, al pensar en los cristianos coreanos, le dolía mucho su corazón y oraba diciendo: Dios, tenga misericordia en ese país tan difícil. Hay muchas personas que con todo su corazón buscan a Dios, pero la mayoría de esas personas no saben cómo nacer de nuevo. Dios tenga misericordia del pueblo coreano. Él regresó orando fervientemente con todo su corazón. El doctor Norman Grapp estaba en Inglaterra. Un día, una iglesia cercana le invitó a compartir la palabra. Ese día llevó a los alumnos jóvenes de la escuela misionera de la misión WEC. Antes de predicar, ese día pasó a testificar a un joven estudiante llamado Kay Glass de Holanda. Hoy, antes de compartir la palabra, escuchemos el testimonio de uno de nuestros estudiantes misioneros. El hermano Kay Glass salió y compartió su testimonio. Después del testimonio, el doctor Norman Grapp anunció en aquella iglesia: hermanos, el hermano Kay Glass, quien acaba de testificar, será enviado a Corea como misionero. Pero el hermano Kay Glass estaba orando para ir a Nepal. Incluso ya había solicitado la visa. El doctor Norman Grapp, sin avisarle ni consultarle, simplemente anunció que iría a Corea. ¿Por qué voy a Corea? Pero aproximadamente un mes después, el gobierno de Nepal le informó al misionero Kay Glass que su visa había sido denegada porque Nepal se había vuelto comunista y se le notificó a los misioneros cristianos que no se podían emitir visas. Kay Glass supuso: entonces, a través del doctor Norman Grapp, Dios me está diciendo que iría a Corea
en el futuro. Es la voluntad de Dios que yo vaya a Corea. Dios está bloqueando el camino a Nepal y me está guiando en el camino a Corea. Seré enviado a Corea como misionero. En 1956, K. Glass comenzó como misionero en Corea. Sirvió en Corea durante unos 20 años, desde 1956 hasta 1975. Después de ser enviado por la misión WEC, ¿a dónde llegaría el misionero K. Glass? Llegó a Sonsan, la ciudad natal del pastor Okso Park. Cuando el pastor Okso Park era estudiante de secundaria, se congregaba en una iglesia a la que a veces iba el misionero Glass a predicar, quien además enseñaba inglés en la escuela secundaria de Sonsan, además de que el pastor Park se congregaba en la iglesia presbiteriana al que el misionero K. Glass frecuentaba, también se lo encontraba en la escuela secundaria, por lo que se hicieron muy cercanos e incluso llegó a visitarlo a su casa. Un día visitó la casa del misionero K. Glass, quien se encontraba doblando folletos de evangelización, y le preguntó: ¿qué hace, misionero? El nombre coreano del misionero Case era Ki Soo-gil y llegó a hablar bien el coreano. Era una persona que habla muy divertido el coreano, porque en aquel tiempo aún le faltaba aprender. Estoy doblando folletos para la evangelización. Misionero, ¿puedo ir con usted cuando vaya al mercado a predicar? En ese momento, el misionero Case le preguntó: ¿usted ya nació de nuevo? ¿Usted recibió la salvación? ¿Nacer de nuevo? ¿Recibir la salvación? Aunque el pastor había estado en la iglesia presbiteriana desde su infancia, era la primera vez que le hacían esas preguntas. Misionero, todavía no he recibido la salvación. Todavía no he nacido de nuevo. ¿Cómo podría evangelizar sin siquiera ser salvo? Esa pregunta fue un gran desafío para el corazón del pastor. Estaba en secundaria, tenía alrededor de 15 o 16 años. Estaba muy preocupado preguntándose cómo podría ser salvo y nacer de nuevo. El 7 de octubre de 1962, cuando tenía 19 años, un día, mientras oraba de madrugada, Dios, mediante el Espíritu Santo, obró en su corazón, regalándole esta fe. Mis pecados ya han sido perdonados en la cruz. Tú has lavado todos mis pecados con la sangre derramada de Jesús y me has justificado. Entonces el pastor pudo renacer de pecador a justo y comenzó a predicar el Evangelio a partir de ese momento. Había un anciano llamado Dugmu Mun, uno de los ancianos de la iglesia a la que asistía el pastor, a quien conocía muy bien. El pastor fue salvo el 7 de octubre de 1962. El anciano Moon le dijo: Señor Park, ¿por qué no va a la escuela misionera establecida por los misioneros extranjeros? ¿Para qué es la escuela misionera? Los misioneros extranjeros enseñan la Biblia, dirigen la escuela. Si vas allí, podrás tomar café y chocolate. Sería bueno. Antes de recibir la salvación, el pastor tenía destruida la esperanza en sí mismo. Y la palabra de Dios llegó exactamente a su corazón. En el mundo, su corazón no tenía nada que aferrarse. Por eso decidió entrar a la escuela misionera. ¿Quiénes habían establecido la escuela misionera? En aquel entonces había muchos misioneros en Corea.
En el segundo piso del Hospital Nein de Daegu, los misioneros extranjeros renacidos se reunían y decían que debían predicar el Evangelio en Corea y entrenar obreros coreanos. Entonces formaron una escuela misionera. ¿Quién estaba como profesor? El misionero Kay Glass de la misión WEC, de quien acabamos de hablar. Y había un misionero llamado Derek Earl de la misión WEC de Inglaterra. El nombre coreano del misionero Derek Earl era Taeok Won. El misionero Dick York de Shiloh Faith de los Estados Unidos y el misionero Marlon Baker de Cristianos en Acción de los Estados Unidos. Además, ¿han oído hablar de la CLC británica, la Cruzada de Literatura Cristiana? Existe una CLC en el Reino Unido y en Corea. Y el misionero Harry Wyman, perteneciente a CLC, llamada la Cruzada de Literatura Cristiana, los misioneros de estos lugares, como el Reino Unido y Estados Unidos, establecieron con el Evangelio puro esta escuela misionera. Predicaron el Evangelio y comenzaron a entrenar jóvenes obreros en Corea. En noviembre de 1962, el pastor Park ingresó a la escuela misionera establecida por aquellos misioneros extranjeros en Daegu. Siendo la primera generación de esta escuela, se entrenó hasta septiembre de 1963 y se graduó. Cuando el pastor tenía 20 años, comenzó a predicar el Evangelio en Apgujeong desde septiembre de 1963 hasta mayo de 1964. Desde mayo de 1964 hasta octubre de 1965, cuando tenía 21 años, se desempeñó como predicador principal en la iglesia de Changpali en Kochang-gun, Gyeongnam. A la edad de 22 años, se unió al ejército. Desde octubre de 1965 hasta junio de 1968, predicó el Evangelio en el ejército. Tuvo muchos testimonios mientras confiaba en Dios en el ejército y predicaba el Evangelio. Y desde 1965, cuando tenía 22 años, fue al ejército a predicar el Evangelio. Desde 1968 a los 25 años comenzó a evangelizar a los niños. Y en el año 1969, cuando tenía 26 años, trabajó como pastor en la iglesia de Kimchon, Gyeongbuk. A mediados de 1971, cuando tenía 29 años, fue ordenado como pastor por los misioneros extranjeros, y de 1973 a 1984 dirigió varias iglesias en Padong, Nedangdong y Taemyeongdong. El pastor tenía mucha hambre y frío cuando ministraba en Daegu. Un día, mientras oraba, recibió la palabra de Salmos capítulo 2, versículo 8 como una promesa. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta palabra llegó por la fe al corazón del pastor y él la recibió como promesa. En aquel entonces, el pastor Park frecuentemente testificaba que había desaparecido Salmos capítulo 2, versículo 8 de su Biblia, porque esa palabra había sido trasladada a su corazón. Decía muchas cosas como esta. Esa palabra entró puramente al corazón del pastor y Dios le prometió que le daría todas las naciones como herencia. Y ahora podemos confirmar claramente este hecho con nuestros ojos de cómo Dios en verdad le ha heredado las naciones, tal como Dios lo prometió a su siervo.
En 1973, el pastor se desempeñó como pastor principal de la Iglesia Central de Daegu y en 1976, cuando tenía 34 años, estableció la escuela misionera Good News Mission. En 1986, por primera vez se realizó el gran seminario bíblico en el Salón Mugunghwa en el Colegio Femenino Isabel en Busan. Con las palabras pronunciadas en aquel seminario bíblico, se publicó el famoso libro llamado El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. He leído muchos libros evangélicos y el libro Institución de la Religión Cristiana de Calvino tiene aproximadamente el grosor de 3 volúmenes de la Biblia. Los subrayé y trabajé con cuidado. Leí muchos sermones de Lutero, su libro La Libertad Cristiana, sus estudios de Gálatas y de Romanos. He leído libros de John Bunyan, Jan Hus y muchos otros predicadores. Si el Señor se demora en su segunda venida, el libro de El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento verdaderamente será un clásico inmortal de la historia del cristianismo. Sobre Jacob y Esaú o Caín y Abel, no se ha escrito otro libro que explique en detalle los misterios del Evangelio y el secreto del perdón del pecado como en este libro. Mientras asistía a una iglesia cualquiera, no podía entender por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó a Caín. Tampoco entendía por qué Dios bendijo a Jacob y maldijo a Esaú. Cuando leí este libro, me sentí fascinado, agradecido, sorprendido. Nuestra misión envió misioneros por primera vez a Alemania en 1989. Comenzó la misión en el extranjero. Iniciamos la misión por Internet en 1999. El coro Gracias comenzó en el año 2000. En el año 2001 se estableció IYF. El año 2018, antes del culto de Pascua, el pastor al leer Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recibiendo esta palabra, se predicará a todas las naciones el arrepentimiento para perdón de pecados. Después de recibir esta palabra, Dios está haciendo esta obra a través de nuestra misión. Desde entonces, el Evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados realmente se ha predicado en todas las naciones. Actualmente, en el año 2021, tenemos alrededor de 1,200 iglesias en todo el mundo. Hay 1,030 iglesias en el extranjero y alrededor de 170 iglesias en Corea. Tenemos alrededor de 2,000 pastores. Se enviaron cerca de 550 misioneros nacional e internacionalmente. Con la llegada del COVID-19, más de 3,000 millones de personas han escuchado el Evangelio a través de cientos de canales de televisión en todo el mundo. Ningún predicador en la historia del cristianismo le ha compartido el Evangelio a 3,000 millones de personas. Hasta ahora se dice que Billy Graham es el pastor que le ha compartido el Evangelio a la mayor cantidad de personas. Billy Graham fue consejero espiritual de los presidentes de Estados Unidos, desde el presidente Eisenhower hasta el presidente Trump. Dicen que la predicación de Billy Graham fue escuchada por alrededor de 2.2 mil millones de personas a lo largo de su vida a través de la radio y la televisión. Nuestra misión le predicó el Evangelio a 3,000 millones de personas tan solo en el año 2020. Creo que esta es la obra de Dios cumpliendo la palabra que dijo que daría las naciones como herencia y que el Evangelio se predicaría a todas las naciones. Vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.